Hola, bienvenidos a nuestro canal Aprende de mi Sazón Tapatío. El día de hoy en este video vamos a decorar un pastel y les compartiremos la idea. Es con temática de Ladybug. Lo que estoy haciendo en este momento es cubrir con una pequeña capa de crema el pan. Es 3 leches. La receta ya está disponible aquí en nuestro canal. Los invitamos para que pasen y exploren el contenido que les hemos compartido con muchísimo gusto. Esta capa la estoy colocando porque voy a poner sobre ella el relleno, que será de un delicioso flan. Aquí les mostramos en pantalla para que puedan observar. Voy a agitar un poco el molde para que se vayan desprendiendo las orillas, que salga la pieza completa y evitar dañarlo. De esta forma ya saldrá fácilmente y lo voy a colocar sobre el pan. Ahora con la espátula pondré un poco más de crema sobre el mismo flan. Será una capa muy ligera porque voy a poner otra capa de pan. Va a ser sabor chocolate. El pan, al igual que el de vainilla, también ya lo tengo previamente enlechado. Coloqué en el molde un plástico, después el pan y ahí lo enlecho para que absorba mejor. Ahora nada más lo acomodo un poco para colocarlo sobre el flan. Y antes de retirar el plástico, pues me aseguro de que queden alineados, que se vean nivelados. Ahora voy a cubrir el pastel. La cobertura será en crema que ya tengo previamente batida y que he pintado en color rojo con colorantes en gel. Coloqué una primera capa de crema. Esa es la atrapamigas, le llamamos así porque la finalidad de ella es atrapar todas las migajas o moronas que suelta el pan y evita que se noten y salgan a la superficie cuando yo coloque la segunda capa y definitiva sobre el pastel. Después de eso coloco una segunda capa, emparejo y aliso los laterales y los bordes que sobresalen en crema en la parte superior los desvanezco con la misma espátula, llevándola de afuera hacia el centro del pastel. Una vez que tengo el pastel ya cubierto, lo voy a llevar a refrigeración para continuar elaborando la decoración, que será en fondant. Ahora lo que voy a hacer es sacar una plantilla de fondant que tenga la forma de la Torre de París. Para ello extendí fondant en color negro y ahora me estoy ayudando de la regla para hacer los trazos. Inicié haciendo un triángulo y de ahí con ayuda de la regla voy a ir tomando más o menos medidas para que sea proporcionada lo que es la parte de abajo con la parte de arriba de la torre. Esto lo hago con la imaginación, pues a tanteo, voy sacando más o menos los ángulos con la misma regla. De ahí voy haciendo los cortes poco a poco. Les recuerdo también que si quieren ver el paso a paso en el video tutorial de cómo hacer el personaje de Ladybug en fondant, ya está disponible aquí en nuestro canal. En un video anterior a este lo encontrarán. Aquí en pantalla pueden observar que ahí tengo lo que es el cuerpo del personaje secándose un poco para poder colocarle lo que será la cabeza. Aunque yo les sugiero siempre estar atenta a mis manos y a lo que estoy haciendo con los movimientos y los cortes con el mismo cuchillito o navajita, lo que ustedes gusten trabajar. Les voy a mencionar de manera rápida, como les dije en un inicio, lo primero que hice fue trazar un triángulo, obviamente que quedara la parte ancha hacia abajo y la parte angosta arriba para darme una idea de cómo está la torre, imaginar la Torre de París. Y de ahí, miren, como pueden observar, hice un medio círculo con el mismo cuchillito, lo corté. Ahora con la herramienta para fondant, que es de media luna o semicírculo, estoy haciendo unas marcas hacia los laterales, nada más para definir un poquito más la torre. Ahí pueden observar cómo lo estoy haciendo. Solamente es para darle definición. Al final, con el mismo cuchillito voy a hacer el recorte. Y nuevamente tomo la herramienta para fondant, la misma, la de media luna. En la parte más alta, que sería donde está la parte final de la torre, lo que es como la cúpula, por así decirle, no sé cómo llamarle. Ahí voy a hacer como un pequeño círculo.
Y ya voy a cortar, retirar todo el exceso de fondant, todo el sobrante para obtener de esta forma la torre. Esto lo estoy recreando más que nada de una forma representativa para que esta figura acompañe al personaje de Ladybug y sea parte de la decoración. Ahora la voy a pasar a esta charola, pero antes coloco un poco de fécula de maíz para evitar que la pieza se vaya a pegar. La vamos a acercar para que puedan observarla y después de esto ya voy a terminar de realizar el personaje. Pero les recuerdo el video ya está disponible, es uno anterior a este para no hacerles el video demasiado largo porque una figura pues siempre se lleva algo de tiempo. Corté también un círculo de fondant en color negro y sobre él pegué las letras y el número de cumple de la festejada. Y a un costado voy a colocar la torre, es la que acabo de realizar en fondant. Este pastel lo hice para festejar el cumpleaños de una de mis niñas. Voy a girar la base para que puedan observar y ahora voy a traer un pincel y voy a colocar una gotita muy pequeña de pegamento comestible para poder pegar sobre el fajillo de fondant o el cinturón, como ustedes gusten llamarle. Voy a pegar un moñito en color negro, también elaborado en fondant. Ya también tenemos el video disponible de cómo hago los moños de fondant. No necesitamos ningún molde y es muy fácil. Las invito para que exploren el contenido. Aquí lo que estoy haciendo es solamente colocar unos lunares que también realicé en fondant. Con diferentes medidas de cortadores las realicé para que fueran unas pequeñas, medianas, grandes, de diferentes dimensiones. Al final de este video les vamos a dejar el enlace por si gustan pasar a ver cómo se realizó la figura paso a paso y si están interesadas en realizar un pastel con esta temática, si tienen un próximo evento con esta decoración, pues puedan realizarlo. También voy a colocar algunas mariposas. Estas las voy a poner al frente del pastel. Son de fondant también. Ya les he mencionado en videos anteriores que todo lo que pongo sobre mis pasteles para decorarlos es totalmente comestible con figuras de fondant que yo elaboro. En este momento ya voy a colocar el personaje principal de esta decoración sobre el pastel. El video para hacer mariposas ya también lo tenemos aquí disponible. Y este es el resultado de este pastel. Esperamos que les haya gustado. Si es así, apóyenos dejando ese pulgar arriba, denle me gusta al video. Para nosotros es muy importante contar con su apoyo y de esa manera nos manifiestan que ha sido de su agrado. También les damos las gracias a las personas que ya están suscritas aquí en nuestro canal y que forman parte de nosotros. Y si usted que nos está viendo aún no está suscrito y es primera vez que nos visita, lo invito a que lo haga. Suscríbase. Aquí aprenderá cómo hacer pasteles, técnicas en decoración, recetas de comida mexicana y muchas cosas más. Al suscribirse, no olvide activar la campanita de notificaciones para que cada vez que nosotros subamos un video, a usted le llegue el aviso y no se pierda de nada de nuestro contenido. Déjenos también su comentario, lo leeremos y trataremos de responderles a la brevedad posible. Ayúdenos a continuar con esta labor de seguir compartiendo algo de mis conocimientos con cada una de las personas que ven nuestros videos. Compártanlos en sus redes sociales con amigos y familiares para que llegue a más personas. Gracias por estar aquí. Nos vemos pronto.